Pasamos a la última mesa de esta mañana, que tiene por título Circularidad con alma rural, la lana, y que está participada por Adriana Cajigas, Camila Lanzas, Fernando García Dori, Luis Calderón, y que va a moderar Mercedes Rodríguez, que es subdirectora del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa titulada Circularidad con alma rural, la lana, donde vamos a hablar de un material que nos conecta con la historia, con los oficios, con el territorio, pero que nos conecta también con el futuro. Cuando hablamos de lana, generalmente se nos viene a la mente pues, una manta, un jersey, un abrigo, algo muy tradicional, pero hoy queremos ver la lana con otros ojos. Hoy queremos verlo como un recurso renovable, como un motor de crecimiento económico para zonas rurales, también como un material con unas posibilidades creativas y de diseño increíbles y, ¿por qué no?, como un símbolo de cómo podemos producir, de cómo podemos consumir y de cómo podemos diseñar y relacionarnos con el entorno de otra forma. Y para ello, además, contamos con una mesa redonda, en este caso con 4 participantes, muy complementarios, que nos van a hablar desde el punto de vista de la artesanía, nos van a hablar desde el punto de vista de la industria ganadera, de la gestión, del territorio y de la innovación. Nos acompañan, en primer lugar, Camila Lanzas. Camila es diseñadora y cofundadora de Ábate, que es un proyecto precioso donde los tejidos hechos a mano conviven con un entorno único, que es un monasterio del siglo XII, ¿verdad?, en Segovia. Su trabajo demuestra que la artesanía puede ser sofisticada, que puede ser sostenible y que puede ser profundamente ligada al territorio. También tenemos a Adriana Cajigas, que es directora de Wool for Life, un proyecto que une diseño, investigación y regeneración también del territorio a través de la lana. Además, también eres docente, tienes trayectoria docente. Adriana tiene una mirada muy personal que conecta materiales, comunidades y futuro, del que nos va a hablar. También está Luis Calderón, que es alcalde de Paredes de Nava, de Palencia, que me han estado hablando antes de la cantidad de cosas que hacéis, que es una barbaridad, tenemos que ir a visitarlo. Y además es presidente de la Mesa Nacional de la Lana. Conoce, Luis, de primera mano la realidad del campo y está liderando proyectos muy interesantes y pioneros, como la Cañada del Futuro, que busca revalorizar la lana y recuperar el pastoreo. Y para rematar la mesa tenemos otro perfil completamente distinto, que es el de Fernando García Dori, que es fundador de Inland y de Campo Adentro, es artista y agroetnólogo, lleva décadas desarrollando proyectos que conectan arte, sostenibilidad y ganadería, y creó, entre otras cosas, la Escuela de Pastoreo, que está recuperando oficios y modelos de vida que parecían destinados a desaparecer. Si me tenéis que corregir algo, me lo corregís en tiempo real, ¿vale? Porque yo me he leído los perfiles que había en el folleto y luego he estado investigando y me han parecido 4 perfiles de verdad de lujo para esta mesa. Vamos a empezar, si os parece, hablando un poco de por qué la lana importa hoy. Porque España posee una de las tradiciones ganaderas y textiles más antiguas de Europa. La lana es un material con propiedades extraordinarias, es renovable, es circular, es sostenible, es biodegradable, es termorregulador, es decir, es una joya. Y la lana tiene un enorme potencial para la artesanía contemporánea, el diseño, hablaba antes con Luis, la vinculación con el diseño y en general con la bioeconomía rural. Sin embargo, no siempre se visibiliza todo este valor. Vamos a empezar, si te parece, con Camila. Camila, en Ábate, trabajando con lana desde una perspectiva, creo yo, que es profundamente sensorial, sí, y artesanal, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas de la lana cuando trabajas con ella como material? Pues, en un primer lugar, empezamos trabajando con la lana pues, por las características y ventajas intrínsecas un poco del material, ¿no?, a nivel estético y de diseño.
pero también a nivel táctil, ¿no? Porque creemos que es una gozada poder tocar un material natural. Nosotros solo trabajamos con fibras naturales. Pero luego, a medida que hemos ido trabajando con la lana, nos hemos dado cuenta de también otras implicaciones que tiene, ¿no? Como la recuperación de todo este mundo rural, los efectos que tiene trabajar con este material y cómo se expanden esos efectos a lo que tienes alrededor un poco. Y, bueno, la historia y el valor cultural de este material en nuestro país también y la cantidad de usos, ¿no? que le podemos dar a este material. Bueno. En tu caso, Adriana, en Wool for Life, la lana se convierte no solo en un material, sino es una herramienta para trabajar con todo lo que es la comunidad. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, no sé si se me escucha. Creo que, no sé, yo creo que no. ¿Prueba? El micrófono el que estaba... A ver. Pues vamos, mientras te lo van arreglando, si quieres, pregunta a Fernando. Fernando, tú que trabajas en contacto con pastores y con el territorio, ¿qué cualidades de la lana crees que deberíamos poner más en valor? Bueno, Yo creo. ¿Lo tienes tú? Adriana, ¿cómo lo trabajáis en Wool for Life? Ahora sí, ¿no? Vale. Pues nosotros trabajamos la lana desde diferentes perspectivas, sobre todo desde que hemos iniciado esta nueva etapa de Wool for Life, desde 3 en concreto, desde lo que es la creación de producto, la investigación y la parte pedagógica que bien resaltabas que llevo en mi background, y luego las alianzas y colaboraciones con otros diseñadores, artistas o cualquier otro perfil profesional que pueda dar expansión a lo que son las posibilidades de la materia. Y nosotros en sí mismo lo que hacemos es, por un lado, exponer y desarrollar las posibilidades de cada lana, porque esto es también nuestro foco, que no solo hay una lana en España, hay muchos, más de 14 tipologías en concreto, que provienen de 45 razas. Entonces, nuestra idea es investigar todas sus posibilidades desde la parte más experimental y más funcional y ver hasta dónde podemos revalorizar lo que nos da nuestro territorio. Entonces, digamos que estamos haciendo una fusión entre diseño y investigación, y luego que conviva con la pedagogía para que se transmita y perdure. Pues como siempre, ¿cómo son los oficios de maestro-aprendiz? Fernando, no sé si están ya recuperados los problemas técnicos. Sí, creo. Bueno, quizás yendo un paso atrás, si pensamos en qué sería necesario para crear las condiciones por las que todas aquellas personas que tuvieran y que tienen un interés en recuperar ese saber hacer, ¿no? Y acercarse pues, a la ganadería en extensivo y al pastoreo como posible forma de vida, pues tendríamos que distinguir aspectos socioeconómicos, culturales, ¿no? Y también incluso un contexto político favorable. Pero fijándonos en la viabilidad, ¿no? de ese modo de vida, la lana podría tener un papel en pues, complementar unas rentas dentro de un sector que ya de por sí está muy castigado, es muy complicado, por cómo tiene que competir pues, con el sector de la ganadería intensiva, ¿no? Entonces, en la Escuela de Pastores hemos venido incluyendo en los últimos años una asignatura en concreto sobre la lana, y no deja de ser algo como que es necesario pues cuidar, ¿no? Y a lo que es necesario prestar atención, pero como veremos, me imagino que con el resto de intervenciones es muy complicado. Es decir, hoy día si hablamos de pastoreo y de pensar en tu proyecto de vida como digo, vinculado a un territorio con un rebaño, sea de ovino, caprino, también formamos en vacuno, en extensivo, pero bueno, centrarnos en el ovino, pues tienes que empezar a contar con que la lana que produzcas es casi una especie de subproducto, más bien un residuo a tratar o del que deshacerte. Entonces, de primeras, ¿no? Partimos de ahí. Luego, ¿cómo empezamos a cambiar esto? Pues es lo que están trabajando también todas las personas que están aquí. Y bueno, y ahí, como digo, en la asignatura alrededor de la lana que impartimos, pues vemos diferentes ámbitos. Entre ellos también está lo textil, pero también está la bioconstrucción, otros biomateriales y otros posibles usos para la lana. Me alegra más porque va a enlazar con una pregunta que le iba a hacer precisamente a Luis.
porque a pesar del potencial que habéis comentado que tiene la lana nos encontramos que es un producto que ha perdido valor, ha perdido mucho valor. A muchos ganaderos, por lo visto, les cuesta más esquilar y transportar la lana que el precio que reciben por el producto. Luis, desde la Mesa Nacional de la Lana, habéis diagnosticado muchos de los problemas que tiene ahora mismo la lana. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a esta situación y qué papel puede jugar la Mesa Nacional de la Lana? Bueno, pues es verdad lo que has dicho. Nunca, yo creo que en la historia de España, nunca la lana española está en una situación tan crítica y tan negativa. Y precisamente por eso un poco surge la Mesa de la Lana. Surge en la localidad donde soy alcalde, porque como muchas otras zonas de España, son zonas vinculadas al ovino, que durante la historia, durante siglos, el paisaje, su sociedad ha estado vinculada al ovino. Pero todavía se mantiene allí en Paredes de Nava pues cierta industria de curtidos, uno de los 3 lavaderos que quedan en España, el tema del lechazo, mataderos, vinculado a la industria transformadora del ovino. Pero la situación es tan crítica que ahora mismo el ganadero tiene que no se le está pagando por la lana. La merina puede tener cierto valor, pero un valor que no paga ni el esquilo, como has dicho. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que estamos intentando determinar, diagnosticar y luego buscar algunas soluciones. Hoy por la mañana, cuando la representante del Miteco, precisamente este proyecto de la Mesa de la Lana está dentro de una de las ayudas del Miteco de reto demográfico, porque consideramos que el ovino va directamente relacionado con la lucha contra la despoblación. Y bueno, pues comentaba que en España cada español, me ha parecido entender que consumimos 19 kilos de prendas o de textil, ¿no? Eso quiere decir que, como ha dicho, que hay 1 millón de toneladas de materia textil al año, ¿no? La producción de lana española ahora mismo al año, estamos por debajo ya de las 15 millones de ovejas, a un ritmo de 4.000 ovejas desapareciendo diarias en España. Puede ser, si ponemos unos 2 kilos, algo menos de 2 kilos, unos 20 millones de kilos, es decir, 20.000 toneladas de lana al año. Eso, respecto a la producción textil o el consumo textil en España, no llega al 2%. Eso es lana sucia, la lana lavada pesa algo menos. Entonces dices, bueno, pues hasta ahí bien, si el 2% del consumo es nacional, pues no estaría mal. Pero es que resulta que el análisis de la lana española, que se está lavando solo en 3 lavaderos de España, uno en Paredes de Nava, otro en Villalón y otra en Mota del Cuervo, donde está Gold Dreamers con un proyecto heroico, pues resulta que esa lana, es algo quizá en el caso de Mota, no está siendo destinada a la exportación, con lo cual no está en el circuito del consumo textil español. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un desajuste claro en la circularidad. O sea, de todo lo que venimos hablando hoy por la mañana, es verdad, ha sido interesantísimo todo el tema del reciclado, pero en el círculo no está la producción. Entonces, eso es una de las conclusiones primeras que estamos sacando en la Mesa de la Lana y que queremos elevar a distintas instituciones. Luego, con el documento que estamos elaborando, que queremos tener antes de fin de año, también que nos permita a lo mejor optar a determinadas líneas para recuperar la trazabilidad de todo el proceso textil lanero en nuestro país. Fernando, tú trabajas directamente con pastores, los conoces bien, además eres fundador y miembro de la Alianza Mundial de Pastores, eres coordinador de la Red Europea de Pastores. ¿Qué significa esta pérdida de valor de la lana para el día a día de un pastor? ¿Perdón, qué significa? ¿Qué significa esta pérdida de valor de la lana? Porque al final es su oficio, es su trabajo. Sí. Bueno, también has comentado la Alianza Mundial de Pastores y Nómadas, ¿no? Es a escala global. Justamente el año que viene, el 2026, es el año internacional de los pastores y los pastos y, bueno, según Naciones Unidas, pues era un momento para intentar poner en valor este modo de vida. Y quiero decir que a esa escala global las realidades son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo un criador de cabra de Kashmir, de las estepas de Mongolia, ¿no? Que un pastor de llamas o alpacas de los Andes, en cuanto al valor de sus productos, ¿no? Centrándonos más en el contexto europeo, pues claro,
bueno, y en general yo creo que a nivel global a toda persona que se dedica a esto le duele ver que sí, que los productos, ¿no?, que con tanto trabajo y que con tantos otros beneficios asociados pues se llevan a cabo, no están valorados. Entonces, sí, en concreto pensando en el Estado español y luego en el resto de Europa, quitando casos muy concretos donde se ha conseguido pues alianzas muy interesantes, ¿no? Estoy pensando, lo comentábamos antes, estos pastores de la zona de los Alpes de la Provenza, que tienen cerca una pequeña manufactura de productos de prendas deportivas, ¿no?, como de élite, o no, bueno, quiero decir, alta tecnología en textil con merino, y que parte de su producto va directamente a esta fábrica y se les compra directamente y están viendo un beneficio. O en algunos casos en Inglaterra, ¿no?, con ciertos tejidos, el tweed y tal, que han mantenido el valor de las producciones. En general están todos, pues sí, hay una gran desesperanza y frustración por ver que no se acaba, ¿no?, de conseguir que se revierta esta tendencia y que se reconozca el valor del material. Comentaba antes de empezar la mesa, es verdad, comentaba Luis precisamente de la dificultad del trabajo del pastor, porque son muchas horas. ¿Qué soluciones hay para...? ¿Comentabas alguna, Luis? Yo sí. Nosotros también, aparte de la Mesa de la Lana, dentro de esa línea, estamos creando una empresa de servicios ganaderos, porque al final el régimen tan duro y tan casi esclavo de las ganaderías, especialmente las de leche, pues exigen que casi no haya ni vacaciones, y si alguien se pone malo, pues ¿qué pasa, no? Entonces es crear una empresa de servicios ganaderos para hacer esas suplencias de una cuadrilla de pastores que podamos ir rotando por todas las ganaderías de la zona. Bueno, estamos ya con la Fundación Talento 58 montándolo, y yo creo que en breve estarán los servicios pues a disposición de todas las ganaderías del entorno, pero yo creo que es algo muy extrapolable a otros lugares. Y tanto para Adriana como para Camila, también me comentaba antes, Luis, la importancia que es que la Lana no pierda la vinculación con el diseño, y con el diseño de moda en particular. ¿Qué dificultades o qué vacíos encontráis como problemas estructurales que hay ahora mismo a vosotras como artesanas, como diseñadoras, como creativas, en relación con la lana? ¿Qué dificultades os encontráis? Pues, bueno, yo a nivel de creadora de un producto, ¿no?, encuentro dificultad en que el cliente final entienda un poco el valor de este material, ¿no? Eso es como la principal dificultad con la que me encuentro. Que quieren igual un material más fácil de lavar, más... como que no entienden muy bien cuál es el valor para su día a día de este material, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que estamos haciendo una labor como de educación para revalorizar el concepto que tiene la gente de este material, que para nosotras obviamente es maravilloso y no hay nada igual. Entonces, también estamos intentando pues, diseñar y crear objetos que se puedan introducir en el día a día de las personas, que no sean simplemente para llevar, que es lo que más asocia a la gente, ¿no?, la lana como a la moda, o a una manta, sino también utilizar otros tipos de lana que igual no son tan finas, y elaborar productos que puedan utilizar en su casa, pues desde alfombras a tapices, cabeceros de cama, puffs, que tiene mucho sentido que sean de lana, que el tacto es maravilloso, aunque no sea el típico tacto súper suave que nos imaginamos, y que da salida a muchos otros tipos de lana, ¿no? Apuntabas que creo que hay falta de cultura en el consumidor. ¿Estás de acuerdo? Sí, Adriana. yo iba a sumar a lo de Camila, que estoy por la misma línea, o estamos por la misma línea de pensamiento de que la gran problemática es que no hay valor, o sea, no se entiende el valor, primero por precio, es decir, no se sabe diferenciar una materia que es una lana de la que es un acrílico, ya en condiciones de comportamiento, de morfología, etc. Entonces no se entiende el valor del precio, luego no se entiende cómo se debe cuidar, y ya luego, poniéndonos más en lo que no se llega a entender, no se entiende el valor cultural, el valor social y el valor que puede tener realmente ecosistémico el material, que es también un poco nuestra labor pedagógica que el cliente, o más que el cliente, la persona final que se relacione con la lana, entienda todos los múltiples beneficios que puede tener apostar por este material, ya no solo el que pueda ser el que está en contacto contigo, con tu piel a través de la moda, el que está en contacto contigo a nivel del espacio, pero ya luego el que genera en todo el ecosistema y en la cultura en sí misma, porque obviamente todo está asociado a un sistema cultural, ya sea de pastoreo, de oficio, de manera de vivir, de gastronomía, de ganadería, que es igualmente importante.
Sí, puede ser un conocimiento que tenían de forma natural, pues no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, desde luego. Las nuevas generaciones no lo tienen, pero del sector que enfrenta muchos retos complejos, hablando también de retos generacionales, por ejemplo, el relevo generacional en la ganadería, la pérdida de infraestructuras textiles, también comentaba ante Luis, pues lo que hemos hablado del desconocimiento del consumidor. ¿Hay estándares de calidad en la lana? ¿Los hay? Os pregunto. ¿Sí o no? Sí. Contadnos. ¿Y la lana española? Sí, es pregunta, a todos en general, no a uno en particular. Bueno, la lana española, la lana merina española fue el origen de la lana de calidad en todo el mundo, ¿no? Durante siglos no se podía sacar una oveja de España, ¿no? Sé qué pena de muerte había o algo así. Pero en el momento que se empezó a seleccionar la lana merina en otros países, no en España, no se hizo la selección por la lana, sino a lo mejor por condicionantes cárnicos o genética cárnica. Y ahora mismo, bueno, pues las mejores lanas del mundo pueden estar en Australia, en Nueva Zelanda. Eso se mide la finura de las micras del hilo y la longitud, bueno, una serie de parámetros, ¿no? Pero bueno, todavía hay en España de los 20 millones de kilos de lana puede haber 7 o más que todavía es lana merina, especialmente en Extremadura, algo en Castilla y León. Y luego las otras lanas, salvo las bastas, son lanas que pueden servir para otro tipo de usos textiles, como pueden ser, por ejemplo, alfombras, moquetas, mantas. Y todo eso también a lo mejor hace pensar que tampoco estamos valorando el valor de la salud en relación con las fibras naturales. O sea, también es importante tener en nuestra vida, a lo mejor dormir en un colchón de lana, que a mí me decía el del lavadero de Paredes que están exportando, son los primeros que han exportado lana a Japón, que vuelve en forma de colchones, que son de un precio bastante considerable, que a lo mejor algunos conocéis, pero que puede ser a lo mejor también hacer todo el estudio de la salud y la lana, ¿no? En nuestras vidas, no solamente vestidos, sino también en nuestro hogar. O hay que hacer una serie de estudios, como por ejemplo, lo que decía, solo existen ya 3 lavaderos en España. Es que desde Alemania hasta España no existe ya ningún lavadero. Son los 3 de España y algo en Portugal. En Portugal ha desaparecido el último peinado. El peinado es el paso posterior a cuando la lana está limpia. Se puede cardar, que hacéis en Ultimers, pero también se puede peinar cuando se requiere para un determinado tipo, por ejemplo, para los trajes, ¿no? El que haya desaparecido el peinado en España ya ha roto la cadena de la lana en transformación. Pues a lo mejor hay que pensar en recuperar ese eslabón para poder continuar con ese valor, ¿no? Pero si desaparecieran esos 3 lavaderos, ¿qué pasaría con todo el sistema de canalización, de recogida que tiene ese capital humano es tan pequeño que ya queda en todo nuestro campo, en todo nuestro medio rural? Los ganaderos se quedan con la lana, ya no la cuidan como la cuidaban antes porque no tiene un valor. Todo eso tiene un valor medioambiental que también hay que poner sobre la mesa a la hora de empezar a regular determinadas normativas. Eso es un poco lo que se está planteando sobre la mesa, encima de la mesa de la lana, ¿no? Que hay que valorar, como decías tú, los valores culturales, los valores históricos, pero también los medioambientales, porque ha quedado patente este verano y con los incendios de este verano se ha puesto sobre la mesa también el tema de la ganadería extensiva que está desapareciendo. Bueno, pues todo eso tiene también en ese pasaporte de la ropa, también debería ir reflejado. Vamos a hablar ahora, si os parece, de la lana como oportunidad, porque además ya se ha empezado a hablar de ello, de las soluciones o de las propuestas de futuro, como especialistas. Y también de circularidad, porque la transición hacia la circularidad requiere, por un lado, innovación, por otro lado, colaboración y nuevos modelos de negocio. Para Camila, ¿qué oportunidades piensas o encuentras en la lana para crear productos realmente sostenibles? Bueno, nosotros a nivel de mi experiencia los productos que creamos son totalmente sostenibles, especialmente, o sea, ya no solo por el proceso de producción, que es totalmente artesanal, tejemos todo en telares manuales, pero por la durabilidad, ¿no?, de las prendas. Siempre nosotros decimos que hacemos prendas que son heredables, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hay más sostenible que una pieza dure muchos años y pueda ser transmitida de una generación a otra, ¿no? En ese sentido, yo creo que la lana es un producto totalmente sostenible. Y luego, bueno, todo lo que conlleva utilizar la lana, pues en un taller textil como el que tenemos, hace que se ponga en marcha
cadena, ¿no?, de beneficios en otros aspectos, en la cadena de producción, en los pastores que producen la lana, en un montón de cosas que se va como expandiendo, ¿no?, el hecho de que al final tú utilices la lana para crear productos que se pueden consumir. No sé. Yo creo, bueno, también, bueno, es que claro, eso no es mi tema, pero que el hecho de que la lana se utilice para otras cosas que no sean solo el textil, ¿no?, como material de construcción, vosotros sabréis mucho más de eso. Incluso nosotros al principio nos traíamos lana del Pirineo que tiraban los ganaderos de ahí, lana chisqueta, y la utilizábamos y la lavábamos nosotros para relleno de almohadones, por ejemplo. Entonces, pues utilizar todas esas otras lanas, ¿no?, al principio menos servibles para la industria textil, para otras cosas. Vale, en vuestro caso, Fernando, desde Inland y desde la Escuela de Pastores, ¿os planteáis nuevos modelos? Sí, volviendo un poco a lo que comentaba también Luis sobre pues un poco el estigma también que pesa sobre la profesión, sobre que es muy esclavo y tal. Es verdad que, bueno, como que se ha heredado también, ¿no?, una visión, la lana extensivo, pues asociada a las formas de trabajo, ¿no?, de hace décadas. Y es cierto también que cuando trabajas con animales, pues es un ser vivo que tienes que estar pendiente de él todo el tiempo, implica estar a la intemperie y tal. Pero también es verdad que van cambiando ciertas cosas y que, pensando en esos modelos de negocio, pues igual que está esta iniciativa que comentabas tan interesante, también surgió de antiguos alumnos la iniciativa de pastores de emergencia para hacer suplencias, y luego también es pues un poco un objetivo que nos damos en la escuela, es de fomentar las formas asociativas económicas como el cooperativismo y tal, que van a garantizar pues que puedas tener una cierta calidad de vida, ¿no?, que puedas tener un día libre y tal y cual, porque ya no va a ser la familia extendida, ¿no?, tradicional de antes, pues que estaban a lo mejor 7, 8 miembros de la familia trabajando en una empresa familiar, o sea, en el campo, ¿no?, en una finca o lo que fuera, sino que muchas veces a la escuela de pastores vienen personas o sea, con ese interés a título individual. Y claro, lo que hemos visto es que a la hora de aterrizar el único modelo de negocio posible es eso, ¿no?, formas asociativas, colaborativas, cooperativas y tal, ¿no? Y luego también sí surgen nuevas orientaciones. Está la lana, están también lo que se llamarían servicios socioambientales, pues hemos estado formando últimamente también para que el pastor o pastora del futuro pueda estar en un pueblo, como decíamos antes, a lo mejor cubriendo casi un puesto funcionarial, o sea que si nos llaman ayuntamientos y nos dicen, oye, se está jubilando el último pastor, ¿qué hacemos? Y nosotros estamos dispuestos a poner una explotación, una casa a un precio asequible y un contrato para que esta persona esté manteniendo ciertas zonas comunales o pues con forestales sensibles, ¿no?, que a incendios, de las cosas que decimos. Entonces, el servicio socioambiental consiste también en, por ejemplo, acompañar a escolares, hacer trabajos con personas con diversidad cognitiva, es decir, pues sí, contar lo que se hace, ¿no?, que ya no sea el pastor como esa figura que tú ves allí en la lontananza, como en un mundo que no conoces, sino que podamos meternos dentro, ¿no?, de ese modo de vida, y es lo que intentamos cuando hemos estado trayendo los últimos años el rebaño de ovejas carranzanas que tenemos a la casa de campo. Y comentaba que esta mañana venía de dar un paseo con personas del campus de la Complutense con la posibilidad de introducir pastoreo urbano en la Complutense. A ver, son cosas, como digamos, simbólicas, ¿no? En ningún ganadero que tenga 500 cabezas y que tenga que sacar adelante una producción en merino se va a meter en un parque urbano porque es un lío. La gente pasea con unos perros, hay mountain bikes, tal. Pero hemos estado haciendo trabajos formativos con críos y venían a lo mejor cientos y cientos de niños al año. Y se van volviendo a casa con un juego que habíamos hecho como de simulador del pastoreo, que tiraban un dado, si salía un sol y salía una lluvia, tenías una carta de pasto, si sale 3 veces sol, perdías la carta de pasto, y volvían a casa. Este año viene fatal, mamá, no vamos a tener producción porque los corderos realmente incorporan, ¿no?, sí, una forma de pensar que es importante para las generaciones que cada vez están más disociadas de cómo se produce el alimento, cómo se gestiona el territorio, cómo se hacen las prendas que vestimos. Y Luis, ¿qué capacidad va a tener o puede tener la Mesa Nacional de la Lana para articular, convertirse en un espacio articulador de todas estas soluciones para todo el territorio a nivel nacional? Bueno, la mesa se ha articulado como en 4 líneas. Una que va enfocada al sector primario directamente, a la ganadería. Otra que va enfocada a la transformación, donde entran lavaderos, todo este tipo de transformación de la lana. Otra que serían nuevos usos, como decías, en material de aislamiento, en construcción, en
determinados productos para la agricultura, de retención de humedad, y otros innovadores que pueden surgir. Y luego la cuarta, que va relacionada con la moda, con el textil, pero es que esa es la que de verdad puede aportar un valor en toda la cadena de forma que repercuta en el ganadero, que al final es lo que necesitamos, que vuelva a tener valor en el origen. Entonces, reintegrarla a la circularidad, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que hay muchísimas otras líneas o como decías, de pastoreo y se han hablado allí. Por ejemplo, el otro día teníamos con el tema de las renovables el plantear toda la limpieza de plantas fotovoltaicas con el sector ovino, pues es que debía de ser ya una medida compensatoria de la evaluación de impacto ambiental obligatoria. Y el otro día una empresa eléctrica me decía que ya estaban sacando su propio queso de esas ovejas. Bueno, pues ¿por qué no van a poder también sacar su propia línea de lana o de textil, ¿no? que encima tienen fondos, porque va a quedar eso en el territorio y va a generar bastante más empleo que el simple mantenimiento de esas infraestructuras. Hay mucho que trabajar, lo vamos a plantear, pero hace falta un pensamiento estratégico sobre el ovino y sobre la lana que se ha perdido en estas décadas y hay que recuperarlo porque sobre todo nosotros desde el medio rural consideramos que el ovino es una pata fundamental, es que casi puedes vincular directamente la desaparición del ovino con la desaparición de la población en determinadas zonas de España. ¿Por qué pensáis, y eso es una pregunta para todos, que ha habido esa gradual desvinculación precisamente con la moda, que es la parte que tú decías, que podía aportar valor? La moda o el diseño en general, creo yo. ¿Por qué se ha producido? Bueno, entre otras cosas porque a nosotros lo que nos interesa es introducir en esa circularidad la lana española. Ahora mismo está demostrado que la lana española ya sucia o limpia se está yendo al extranjero. Luego, ¿qué parámetros pueden ser? Pues ya cuando se rompe esa cadena de producción, al desaparecer, por ejemplo, los peinados, pues está desapareciendo una trazabilidad entera y también el consumo, pero quizá lo que haya que empezar a estudiar es igual que, yo no desconozco este tema, pero creo que hoy se ha hablado algo, igual que hay un porcentaje de fibras recicladas en todas las prendas nuevas, ¿por qué no empezar a introducir un porcentaje de fibras naturales nacionales en las prendas que se hagan? Pero eso no es algo caprichoso, ni es algo, anda, esto es un mercado, ¿no? Es que hay que poner sobre la mesa también los valores medioambientales y culturales y sociales que aporta esa lana nacional. Y sin embargo, tenemos aquí a Adriana y a Camila, que sois súper jóvenes y que tenéis proyectos relacionados con la lana, para ir cerrando, pero sobre todo para tener una visión por lo menos optimista, ilusionante y sobre todo para el público que sea inspiradora. Cuéntanos un poco qué es Wool for Life y qué hacéis, cuántos sois, qué hacéis. Bueno, pues yo soy la representante de una familia, pero no formo parte de esa familia, que es la familia Cobo, que llevan más de 100 años trabajando con la lana en el lavadero que han mencionado antes en Mota del Cuervo. Y digamos que es un proyecto heredero de esa transformación lanar, que viene de Wool Dreamers, pero es un proyecto que busca expandir ese saber hacer de la lana y esas múltiples posibilidades de la materia, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo que decías antes del modelo de negocio, desde Wool for Life lo que estamos creando son 3 líneas que digamos que cada una tiene su core o su objetivo, pero que están conectadas para revitalizar y exponer a la lana a la posición que tiene que estar. Entonces tenemos la parte del lab que le llamamos, por esa idea de que lo que estamos intentando hacer es generar investigación, generar experiencias formativas pero también turísticas en la región que potencien al hilo de esta mesa todo el ambiente rural, los oficios, etcétera, que traiga nuevo conocimiento, también no solo el nuestro, ¿no? Sino que sea una sinergia de investigación en torno a la materia que la lleve a la moda, al interiorismo, a cualquier tipo de disciplina. Luego, la creación de producto propio que sea estandarte de que se puede utilizar la lana de una manera circular, de una manera responsable, de una manera funcional, que tenga sentido a nivel producto, y esa última parte que genere comunidad, generando alianzas con negocios, con empresas, con personas individuales que hagan cosas que tengan sentido con nuestro hacer y pueda seguir pues generando más impacto y
y revitalización de la materia. Entonces, en resumen, eso es lo que estamos intentando hacer en Wool for Life. Y en el caso de Abate, que es una referencia, cuéntanos. Bueno, yo sí que, hablando del optimismo, ¿no? Yo creo que Sí. estoy ligeramente optimista. Nosotros empezamos hace 13 años y creo que de hace 13 años ahora sí que ha surgido y veo que surgen cada vez más proyectos en relación con esto. O sea, creo que hay un interés creciente en este sentido. Y nada, nosotros aportamos nuestro granito de arena en el sentido de que somos un taller pequeño, tejemos telares manuales, pero al final eso sí que tiene un impacto en la zona, en una zona de España que está deshabitada, se generan puestos de trabajo, trabajamos con lana merina española y eso genera una especie pues, de onda expansiva, ¿no? De las cosas que tienes alrededor. También se genera un turismo diferente, un turismo cultural alrededor de la lana. La gente viene a talleres también a Abate a aprender sobre la lana y eso al final es positivo, ¿no? Que la gente, cuanto más conoces una cosa, más lo valoras y más lo quieres. Y luego eso pues, también se expande pues, a otras cosas que hay por la zona, ¿no? Pues a restaurantes, a hoteles donde se aloja la gente que viene. Y nada, y estoy optimista en el sentido de que siento que ahora sí que podría acceder, por ejemplo, a la lana española más fácilmente que cuando empezamos. Sí. No sé, quizás estaba también más perdida al principio, conocía menos, pero a medida que ha ido avanzando el tiempo, creo que también a nivel social se va valorando cada vez más. Veo un incremento significativo del valor de estos materiales. Vosotros estáis en la fase final, creo yo, de la cadena de valor. Sí. En el caso de Luis y de Fernando están al comienzo de la cadena de valor y además estáis en contacto tanto con productores como con transformadores. ¿Hay algo parecido a una hoja de ruta o visibilizáis una hoja de ruta para fomentar un mejor desarrollo de la lana marina española o no? ¿O está en borrador todavía? Sí. Fernando. No, yo creo que tu trabajo es más especializado sobre la lana y está pensando más bien en una especie de hoja de ruta quizás más abstracta y no tan específica, institucionalizada sobre la lana, sino más bien sobre el futuro del pastoreo, ¿no? De la ganadería extensiva. Pero bueno, sí, me interesaría saber cómo lo veis en la mesa de la lana. Sí, la hoja de ruta hay que definirla, claro. Sí, sí. Es verdad que hay motivos para el optimismo. Sobre todo porque no han desaparecido esos 3 lavaderos, porque si hubieran desaparecido esos 3 lavaderos ya habíamos roto completamente la cadena de recogida y de comercialización. Pero también hay que pensar que hay otros sectores que, por ejemplo, lo han hecho bien. Si pensamos en la alimentación o gastronomía, todo el mundo valora mucho más una docena de huevos de corral naturales o una verdura de proximidad completamente ecológica que está cerca de tu casa que lo que está pasando con la lana, porque no existe esa cultura. Entonces hay que hacer una labor pedagógica, por supuesto, que también se ha hablado hoy de esa labor en el tema del textil, pero se puede hacer. Yo recuerdo, y vosotros también, bueno, algunos no, pero la campaña aquella de los peces pequeños, los pezqueñines, ¿no? Sí. Pues nadie ya compraba un pez pequeño, porque el Ministerio de Agricultura y Pesca se preocupó de que eso pasase. Pues con la lana a lo mejor nos puede pasar igual si damos con las claves para conseguir esa trazabilidad y que llegue al consumidor la lana española. Si tuvierais que imaginar un futuro, por ejemplo, de España en 2030, alineado con los objetivos de circularidad y sostenibilidad de Europa, ¿qué titular, qué noticia os gustaría tener para 2030 en relación con la lana local, con la lana nuestra? Y es un plazo muy corto, porque nos quedan 4 años. ¿Qué os gustaría como objetivo haber conseguido para la lana? Contestad quien queráis. Fernando. Bueno, quizás por lo que comentabas, partiendo de esos 3 lavaderos, ¿no? Pues consolidar, que no se pierdan y ver qué otra infraestructura intermedia sería necesaria. Y luego, sí, haber conseguido quizás transmitir o entender que esa opción de consumo, ¿no? Pues, en lo textil conlleva una gestión del territorio y todo un modelo de desarrollo para las zonas rurales. Entonces, que fuéramos capaces de ver que al final es mucho más fácil, está más accesible quizás todo lo que son las fibras sintéticas, pero que en el fondo es como una máquina de churros a base de petróleo, ¿no? No tiene toda la resonancia, ¿no? Que va a tener una prenda de lana que sabes que viene de haber esquilado un animal, que ha estado pasteando, tal y cual.
Y bueno, sí, no sé, supongo que el titular podría ser eso, ¿no? Como que ha habido una cierta revertido, en cierto modo, ¿no? el abandono de ese sector, y hay cada vez más personas quizás que ven que hay una opción para dedicarse a ello, hay un reconocimiento, o también, como decíamos, en otros usos materiales, en bioconstrucción, o sí, que se ha hecho una inversión, ¿no? en I+D para ver que realmente pues no tenga que estarse quemando como hasta ahora, básicamente. ¿Los demás? No sé, quizás me ocurría que la lana, que tanto valor cultural y económico y histórico ha tenido para Castilla, ¿no? Como de que dentro de 4 o 5 años ese valor vuelva a ser una cosa reconocida, ¿no? Que de repente volvamos a ser capaces de que a un nivel más amplio, poblacional, la gente diga, vuelve la lana española, ¿no? Se está revitalizando, está volviendo, se está valorando otra vez. Ese sería un poco mi objetivo, yo creo. Adriana. Yo por sumar a tengo esas mismas ideas que han compartido, pero por añadir alguna otra que es en la que también nosotros trabajamos, pues algún titular relacionado con que algunas de las ovejas que están en peligro de extinción, pues gracias a que se ha revalorizado el uso de su lana, gracias a la artesanía y el diseño, pues tienen más ganaderos apostando por ellas y han dejado de estar en peligro de extinción. Hay una cosa quizás sí. realmente que me ha quedado, cuando has comentado el papel de la moda, ¿no? en promocionar la lana. Pensaba que quizás más que moda yo hablaría de creación textil, ¿no? En lo mejor, porque moda muchas veces está asociado a los ciclos rápidos, ¿no? Como a la constante renovación y el estar de modé, ¿no? Y al desecho. Entonces, quizás sería más bien que las personas humanas tenemos una capacidad creativa y que ese talento puesto en la creación textil y en este material pues podría devolver su valor, ¿no? Y luego también en cómo se cierran los ciclos. Pues nosotros, gracias a la colaboración, por ejemplo, con Babá, que es una empresa española que utiliza lana merina y se produce en España, pues apuesta, por ejemplo, por dar becas de la Escuela de Pastores para personas migrantes, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto que creo que merece la pena también reconocer, porque pues podría estar haciéndose, ¿no? Yo qué sé, en Singapur con lana no sé dónde. Pero, o sea, que para la persona que está también manufacturando, como en Nábate, ¿no? Pues encontráis con que esto es un poco a veces navegar contracorriente, porque me imagino que bueno, en todas las profesiones, ¿no? Cuando tienes algo convencional, pues es todo más fácil, en agricultura también, o en muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que es importante a lo mejor que esa alianza entre los diferentes momentos de producción, pues entre el diseñador, el momento que se enseña a una persona luego a ser buena productora de lana, porque es lo que aprendimos en la Escuela de Pastores, que la buena lana empieza en el animal y en cómo luego la vas a manejar bien para que llegue lo mejor posible y tal y cual. Pero bueno, muy bien. Y Luis, para 2030, ¿qué te gustaría haber conseguido desde la Mesa Nacional de la Lana? Pues hombre, un sueño sí que sería la moda española recupera el sector ovino en el país, ¿no? Porque eso supondría que en vez de desaparecer 4.000 ovejas diarias, generaríamos se tendrían 4.000 ovejas más diarias, ¿no? Eso sería un sueño. Pero es que eso eso hay que ponerlo sobre la mesa, que es que ya no solo los incendios, por ejemplo, todo el tema de los rastrojos, cuando se terminan de cosechar las tierras, esos meses de verano que las ovejas salían a pastar, pues eso evita una cantidad de plagas que evita el uso de herbicidas y de otro tipo de productos que pueden tener consecuencias también en nuestros alimentos, ¿no? O sea, es tan importante todo ese tema, y si la moda fuera capaz de introducir esas 20.000 toneladas en el millón de toneladas de textil que se consume en España, yo creo que sería un éxito para todo el país. Muy bien, me acaba de saltar también a mí. Creo que es el momento de dar la palabra, porque hay muchísimos asistentes y seguro que están deseosos de hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta para los participantes? Por allí, por allí. Hola. Hemos tenido una primera mesa donde se hablaba de la industria de cabecera. Si la industria de cabecera española está sufriendo, pues imagino que para que de verdad la lana y para que de verdad no solo esos 3 lavaderos, sino que vuelva a haber más lavaderos y vuelva a haber hilado en España,
tiene que haber toda una regeneración del mundo textil. Y ahí sí que me centro en el textil, no en la moda solamente. A mí lo que me gustaría es que desde vuestra visión, sobre todo desde la visión de Fernando y Luis, que estáis en ese famoso Tier 4, en ese inicio, ¿qué es lo que necesitáis o qué es lo que le pedís casi al planeta para que la industria de la cabecera os pueda seguir? Porque ahora mismo la mayoría de la lana sale de España sin lavar y sin tratar. Y aunque tenemos 3 lavaderos, pues tampoco es que estemos aplicando demasiada lana española, a no ser que sea en pequeñas o en iniciativas tan bonitas como las que tenéis también ahí con vosotros. Pero es que las marcas grandes deberían de involucrarse. Así que, ¿qué es lo que vosotros pediríais? Eso es mi pregunta. Lo que has dicho, que se involucren, pero que se involucren o que les hagamos involucrarse. Si hay que meter un porcentaje de fibras recicladas en las prendas nuevas, de prendas recicladas en las prendas nuevas, ¿por qué no hay que decir que se meta un porcentaje de lana o de fibras naturales nacionales? O sea, todavía estamos por definir las conclusiones de la Mesa de la Lana, pero es que estamos hablando del 2%, o sea, del consumo nacional. No tendría por qué ser tan difícil. Si hay esa demanda, sube el precio automáticamente y repercute en el ganadero. Y si repercute en el ganadero, ya no deja las ovejas. O sea, no es uno de los determinantes para ese abandono de la ganadería, pero también está siendo ahora otra lacra más, otra carga más para el ovino. Yo creo que la clave está en cómo involucrar a las grandes firmas en el consumo de lana nacional. Una pregunta, ¿el 2% del consumo nacional de lana es lana española? No. Yo con los datos de hoy, que todo esto ha sido hoy, que me ha resultado muy interesante, el consumo de textil en España son 19 kilos por persona. Sí. O sea, 1 millón de toneladas al año en textil. Pero la producción de lana en España son 20.000 toneladas. No llega al 2% de ese consumo. Pero están desajustadas. Es lo que he dicho, se ha roto la circularidad, porque no están metidas dentro de ese circuito. ¿Y luego esa producción de lana es lana que está para tratar o a lo mejor lana que se desecha? La lana española, de las 20.000 toneladas o 20 millones de kilos, se pueden lavar entre 6 y 8 y el resto o bien se exporta sucio o está yendo a usos tipo compost, tipo abonado, o sea, usos ya secundarios y que no deseables desde mi punto de vista. Hola, por complementar un poco lo que ha estado diciendo Luis, que lo ha explicado de manera maravillosa, saber también que no mezclar churras con merinas, ¿no?, que se dice habitualmente, y tener claros los datos. Por ejemplo, los 3 lavaderos podrían lavar toda la lana de España. Es decir, no hacen falta más lavaderos, hacen falta que la economía de escala esté ajustada. Y luego, cuando hemos hablado mucho con los lavaderos, el problema es que esas grandes compañías sí han ido a ellos, pero están negociando con un precio y con un valor que ya no lo hace tampoco rentable. Entonces, entrar también en saber dentro de la cadena de valor cuáles son esos márgenes y esos beneficios, porque todos sabemos luego el precio final de venta. Y aquí pasa mucho, como ya se ha explicado, con el tema agroalimentario, que ahora sí está más equilibrado, este último año, por ejemplo, en España, a nivel de vacuno, etcétera, y hay un ajuste de esa cadena. ¿Y qué podemos hacer todos? ¿O qué puede hacer, por ejemplo, el Ministerio o el Gobierno? Pues muchas cosas, infinitas, que estamos haciendo un listado de capacidades. Pero una que os voy a contar, que es lo que yo he aprendido en este viaje de la lana, que es la más básica. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado usan en su traje de gala lana. Siempre era española, pero ahora esa licitación ya no hace que sea española. Y eso en una licitación pública es poner que sea lana española. Entonces, eso, que hay una industria asociada a esto que ha existido siempre, ¿no?, en Béjar, por ejemplo, pues hace que se mantenga. Entonces, nosotros tenemos muchas capacidades en muchas escalas y que en construcción, que se está aplicando y que es otro ecosistema paralelo porque se tiene que aplicar, que no sé si se ha hablado de esto específicamente, el pasaporte digital, es decir, la medición de huella, de ciclo de carbono y de vida del producto.
ahora nos va a exigir esto. Primero se va a medir, pero luego se penalizará el producto que no sea local o el producto que consuma más huella o que tenga un transporte asociado. Entonces ahora hay un proceso de cambio que nos va a posicionar muy bien, pero lo que tenemos que hacer es que no se acabe de romper o de perder las capacidades que tenemos y que incluso nos adelantemos, precisamente lo público, que se adelante intentando fomentar este tipo de compra pública o este tipo de alineamiento, pues igual con las campañas que ha dicho Luis u otros modelos que hay para fomentar ese consumo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos pues, muchas posibilidades. Por ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy diseñadora de tricot de prenda de punto y es verdad que se potencia o intentamos potenciar mucho el producir en España, pero nos encontramos con que el acceso y el relevo generacional con fábricas, talleres, hiladores, tejedores, ahora mismo en España es muy baja, ¿no? Tenemos ese problema que yo creo que es uno de los niveles de mayor abandono, ¿no? Que tenemos en España es ese, ¿no? No hay educación enfocada al tricot, no hay relevo generacional en las fábricas y los talleres y quizás es un poco simplista, ¿no? el enfoque que yo le doy, pero ¿hasta qué punto consideráis que es responsabilidad gubernamental que no se haya enfocado la marca país a este sector? Porque al fin y al cabo tenemos el cashmere, como decía Luis, con las campañas de pezqueñines, ¿no? Con las campañas populares, creo que está en el imaginario de todo el mundo. Todo el mundo tiene muy claro que la lana cashmere, ¿no? O la lana Shetland, la lana australiana, la lana neozelandesa son ahora mismo la mayor calidad mundial, pero eso viene de un trabajo gubernamental, de una marca país que ha querido dar a conocer eso, ¿no? Entonces, también hace unos años tuvimos que, bueno, esto quizás es más del textil, de la artesanía, ¿no? Hubo este gran desfile de Dior en Sevilla en torno a toda la artesanía, ¿no? Todos estos oficios en España. Y todos los artesanos a los que les preguntaban decían, bueno, es que ha tenido que venir una diseñadora italiana de una casa francesa a valorar el trabajo español, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto creéis que debería estar en la agenda cultural española la marca país en torno a la lana? ¿Hasta qué punto debería estar en el Ministerio de Agricultura, en la cartera, esa recuperación de oficios y quizás involucrar, como también habéis dicho muy bien, en ese pasaporte digital todo este ecosistema que se abandona única y exclusivamente porque no está sobre la mesa de las conversaciones más populares, como puede ser la moda y lo que es tendencia. Perdón. Gracias. Sí, pues yo completamente de acuerdo. Si puedes venir a la siguiente reunión de la Mesa de la Lana, te lo agradezco. Pero es que es cierto que, por la razón que sea, y no es por criticar, pero es que ha desaparecido de las agendas políticas y de las... no del Estado, también de las comunidades autónomas, precisamente en Mota del Cuervo, cuando Atelier hizo un encuentro hace unos años, lo decía un veterinario, dice, en todos mis años un veterinario oficial de la administración decía, la lana no ha existido, han existido otros problemas, otros temas, pero la lana no ha existido en la administración en estas últimas décadas, cuando podíamos tener un producto de primerísima calidad, como por ejemplo ha pasado en los últimos 30 años con el vino español. O sea, el Ribera de Duero, el despunte que ha pegado, un producto de máxima calidad porque tenemos la posibilidad. Y con la lana puede pasar lo mismo. O sea, es cuestión de empezar a volverlo a trabajar. Eso que has dicho tú son las conclusiones que tendremos que ir trasladando a donde proceda, ¿no? Sobre esa posibilidad de recuperar la lana española. Pero, desgraciadamente, como comenté antes, pues la raza merina se ha ido seleccionando genéticamente para producción de carne, ¿no? Y el resto de lanas van muy enfocadas, por ejemplo, en Castilla y León casi toda la mayor producción es lechera, ¿no? Para quesos. Pero hay que volver a trabajar ese potencial que se tiene y, sobre todo, teniendo una moda de primera como es la española, ¿no? O sea, si no tuviéramos ese buque insignia que es la moda española, pues tampoco a lo mejor lo podíamos vincular, pero yo creo que hay que recuperar esa ligazón. Voy. ¿Qué tal?
Fundación Academia de la Moda Española, que justamente nos mencionaba antes María Lafuente por uno de nuestros programas de formación artesanos a favor del relevo generacional y lo que es la consolidación de sus empresas a nivel manufactureras, a nivel España. A mí me gustaría hacer un par de reflexiones sobre la lana desde la academia. Llevamos meses reflexionando sobre la lana y el papel de la lana por las diferentes iniciativas que se han creado alrededor de ella. Y me gustaría compartir un par de reflexiones, de las cuales también se ha comentado en la mesa redonda, a ver si podemos compartir las mismas. En primer lugar, comentabais justamente ahora, os han mencionado mucho, cuestiones de estrategias pool de demanda, es decir, de incrementar la demanda por parte de los últimos eslabones de la cadena, es decir, los consumidores o las empresas de diseño manufactureras. Me parece una buena opción. En este sentido, quería incidir en la formación de los profesionales, de los diseñadores dentro del sector. Hay que, yo creo que incidir, y Mercedes lo sabrá bien también, ¿no? Incidir en lo que es la tecnología textil, lo que son cada tipo de fibras y los beneficios de cada tipo de fibras, porque a la hora de que un diseñador seleccione una fibra u otra, pues pueda tener la lana como una de sus prioridades, no solamente las fibras sintéticas. En ese sentido, por aportar otro dato, actualmente en el mercado de fibras la lana representa menos del 2% total del mercado de fibras, que como sabéis la fibra más utilizada o la composición más utilizada es 50 poliéster, 50 algodón, lo cual tiene muchos problemas de circularidad, como sabéis todos. Otra cuestión también para educar al consumidor, quizás habría que plantearse la creación de un sello lana española, no sé si de creación ministerial por parte del Ministerio de Agricultura o por parte del MITECO, pero ese sello es mucho mejor que la obligatoriedad del porcentaje de fibra nacional, porque eso la Unión Europea te lo va a echar para atrás por la libre competencia de los Estados. Por tanto, hay que ir más por reconocimiento, por otro tipo de certificados que sellos, que por un tema de normativa o de imposición normativa. Es decir, hay que educar al consumidor, no hay que obligarle a comprar. En ese sentido, los sellos funcionan bastante bien, como conocéis, denominaciones de origen y demás. Hay una cuestión dentro de los productos artesanales, que es una novedad que empieza a aplicarse este año, que son las indicaciones geográficas protegidas aplicadas a productos artesanales, que yo en este caso para la lana lo veo particularmente interesante, junto con otras técnicas artesanales. Pero todo esto que fomentará un incremento de la demanda, a mí me preocupa la otra parte también, que es que la parte de la oferta tiene que estar preparada para ello. Nosotros siempre en la Fundación hablamos que cuando te hacen un gran pedido de tu colección hay que estar preparado para tener la suficiente financiación y liquidez posible para hacer frente a ese pedido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también ahí la cadena de valor tiene que estar preparada. En primer lugar los rebaños y en segundo lugar todos los eslabones que vienen detrás. Hay una cuestión que se ha tratado también en la mesa de una forma muy superficial, que es la cuestión de la calidad, entre comillas. Lo quiero entrecomillar porque en realidad no es calidad, sino que es preferencias del consumidor de moda cuando hablamos de lana, que es el tema del tamaño de las micras, de las fibras. Actualmente en España hay muy mala, o sea, digamos, las fibras son muy cortas, por tanto, para emplearlo para moda es bastante complejo. Por tanto, yo, como se ha apuntado en la mesa, incidiría de momento, al menos estos primeros años, hasta que podamos, digamos, hacer diferentes cruces entre las ovejas para fomentar ese crecimiento de las micras de las fibras, que ahora mismo está trabajando Teiza, por ejemplo, en ello. No sé si habéis leído su último proyecto, muy interesante, de recuperar el merino ultra fino, de mucha calidad. En ese sentido, yo le daría muchos años y primero incidiría en lo que comentabais de creación textil, antes que ir hacia el sector quizás moda. Y por último, como han comentado también algunas compañeras, hay que analizar cada eslabón y cuál es el eslabón débil. Y cuál es el eslabón que necesitamos, ese relevo generacional. Nosotros desde la Fundación trabajamos mucho en el relevo generacional, sobre todo de diferentes oficios, artesanías, más vinculados quizás a la parte más vamos a decir, de confección, manufactureras. Pero hay que estar preparados porque, es decir, si hay un incremento, la reflexión final es que si hubiese ese incremento de demanda, que hay que conseguirlo, es obligatorio, también tiene que estar preparada la cadena de valor para poder soportarlo. Entonces me gustaría también comentarlo porque también hay que hacer estrategias a favor de la industrialización o a favor de diferentes, digamos, formación en oficios y demás. Y por último, que sí que es una recomendación a las personas quizás más directas desde la mesa, que es que tienes que estar unidas e interconectadas. Al final, el éxito
de la lana va a ser la unión, la cooperación y la alianza. Al igual que el éxito de cualquier organización industrial es eso ahora mismo. Entonces tenemos que seguir quizás el ejemplo de nuestros compañeros italianos, que tienen una gran interconexión entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, y fomentar eso mismo aquí en España, y hablemos y coordinémonos y digamos que sigamos con una hoja de ruta conjunta todos a una. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Ha sido súper interesante. Yo soy Paloma, presidenta de la Asociación Española para Sostenibilidad, Innovación y Circularidad en Moda. Estoy en el equipo de trabajo con Luis y Jorge de la constitución de la Mesa Nacional de la Lana, y solo quería contestarte a ti el tema del tricot y todo esto. Es uno de los temas que vimos más importantes, ese relevo generacional que también ha mencionado Sergio, muy importante, y en ese informe final pues también estamos valorando pues la necesidad de que haya formación de formadores para que esas capacidades y esa artesanía que tiene ahora nuestro país no se pierda, porque hay muchos oficios que se están perdiendo, porque no se les está cuidando, no se les está mimando, y desde la Mesa de la Lana lo estuvimos contemplando y está puesto sobre el papel. Así que esa preocupación tuya también es nuestra. Bueno, en eso me gustaría añadir que nosotros en Abate es uno de los principales problemas que hemos tenido, o sea, el relevo generacional. Todas las tejedoras que tenemos las hemos formado nosotros, precisamente porque nos es muy difícil encontrar gente que ya sepa tejer, con lo cual el fomentar también este tipo de trabajos, ¿no? Que la gente sepa luego cómo tejer, cómo utilizar esta lana, es fundamental para que luego se puedan llevar a cabo productos finales hechos de esta manera, ¿no? Entonces, vamos, estoy de acuerdo con vosotras. No sé si alguien quiere preguntar. Hola, sí, simplemente una pregunta muy sencilla que quería haceros, porque bueno, tanto que se ha ido también hablando del relevo generacional y de los oficios, pero no se ha comentado nada del esquilado, que por lo que he ido escuchando también es un oficio que se ha ido perdiendo y que de hecho que creo que tienen que venir de otros países. Entonces simplemente preguntaros por curiosidad pues cuál es la situación actual de cuando hay que esquilar ovejas, pues de ese conocimiento, pues si todavía existen personas que lo conocen o si ahora tiene que venir gente de fuera. Gracias. Creo que me estás pillando sobre un tema concreto de la lana que no conozco tanto, el deshilado. No, el esquilado. El esquilado, perdona, estaba pensando con el deshilado. No sé qué parte del proceso es. Sí, el esquileo también, bueno, se ha profesionalizado, ya las cuadrillas no que funcionan pues son de dedicación exclusiva a esto, con un equipamiento muy específico, y sí es verdad que hay a veces interés en personas en acercarse al mundo del esquileo y adquirir ese conocimiento. Hemos dado cursos y prácticas de esquileo. Es muy específico porque luego también te tienes que incorporarte a una cuadrilla, tiene una estructura casi como de gremio, que empiezas con poco, y bueno, ahora mismo también hay mucha competitividad con cuadrillas, ¿no? Que vienen de otros países y que de hecho las cuadrillas de aquí también hacen muchas veces las dos latitudes, siguiendo digamos, el ciclo del esquileo, el hemisferio sur, en el invierno de aquí y al revés. Y sí, o sea, es difícil, como diría yo, reinventar el esquileo más de lo que se está reinventando ya, porque partíamos de un esquileo que era pues casi ¿no? Gestionado por el pastor ganadero, y que también estaba vinculado a ver un tejido rural de apoyo mutuo muy fuerte, por el que tú podías contar con vecinos y vecinas que venían a ayudarte en tu esquileo para 100 cabezas, 200 cabezas, o bien porque tenías unos rebaños muy pequeños y lo hacías tú a mano con la tijera, ¿no? Entonces ya cuando se ha tecnificado el esquileo y necesitas de ese equipamiento y ese conocimiento mucho más técnico, sí, está claro que sería bueno fomentar más formación profesional en esto. No la hay, hasta donde yo sé, solamente ciertas escuelas que lo están incorporando como una asignatura. Pero solamente quiero decir que no es algo como que suele hacer el pastor ganadero, aunque hay veces que te hace ilusión aprenderlo y lo vas a hacer en tu explotación, sino que sería como es una labor más ajornal, ¿no? Digamos, especializada, diferenciada de la producción de vinos, hasta donde yo conozco.
Sí, hasta donde yo sé, porque nosotros sí que tenemos, que no hemos hecho incidencia, pero sí que tenemos conexión en toda la cadena de valor, estamos muy involucrados con el pastoreo y la crianza de ovejas en sí, también tenemos un rebaño propio. Lo que dice, no sé cómo te llamas, no me puedo dirigir a ti, pero lo que ha dicho es cierto, realmente no hay relevo generacional en el oficio de ser esquilador, y la realidad es que tiene que venir actualmente gente pues, de fuera de nuestro país para dar salida a toda la lana que hay en las ovejas. Entonces eso sería otro foco. Hemos hablado pues, de los oficios en sí de tejer o de pastoreo, pero también el oficio de esquilador tendría que ser algo que se ponga en valor y también genere puestos de trabajo en nuestro país, porque se necesitan esquilar a las ovejas y la realidad es que los esquiladores ahora mismo no son todos españoles ni mucho menos. Entonces eso es otro foco que yo sí que estudiaría y empezaría a poner en valor para que sean profesiones más visibilizadas y por tanto más conocidas y por tanto en algún momento más queridas. Me ha hecho pensar solamente en toda esa diversidad de profesiones asociadas, porque también estaban los que afinaban esquilas o cencerros, ¿no? Que trabajaban con el metal, y como ahora la transhumancia es patrimonio de la UNESCO, pero ¿cómo hacemos para que, pues, aunque se reconozca, ¿no? A nivel de bien cultural, material e inmaterial, pues que realmente no se pierdan, ¿no? Claro, la idea es divulgarlo, porque es que hay gente que ni siquiera se plantea que existe el concepto de ser esquilador como profesión, ¿no? Porque está tan invisibilizado, pues que solo se ven pues o los primeros con suerte que son pastores o los últimos con más suerte también que son artesanos diseñadores, pero todo lo que hay en medio, que es una cadena inmensa, no hay ni nombre de las profesiones. Entonces yo creo que también es una de las potencias que tiene la lana, dar voz a muchas profesiones en declive y a muchos oficios llevados muy dignamente por muchas personas que merecen la pena pues, ser recuperados o ser reinventados a nuestra cotidianidad, que tampoco hay que perdurarlo tal cual era hace 100 años, ¿no? Sino reinsertarlos en nuestros 2030. Totalmente. Pues muchísimas gracias Fernando, Luis, Adriana, Camila, y sobre todo por el interés. Sí que hay interés, lo habéis descubierto, sí que hay interés, ha habido muchísima participación. Yo por mi parte, desde la universidad, ahí hablábamos de problemas generacionales, las nuevas generaciones de creadores están ahí. Y no solamente desde el punto de vista creativo, sino de retos, de ver retos y ver posibilidades. Os abro las puertas de la universidad a todos para que también vengáis y veamos. Quedamos pendientes de conocer el estudio que me dijiste que era para Luis, ¿no? Para final de año. Sí, a ver Jorge López Conde, está en manos de él. Pero... Pues estamos deseando tenerlo en las manos y ojalá para 2030 o incluso antes nos encontremos con campañas, con más cultura y con más formas de hacer circularidad desde la lana. Muchas gracias a todos. Gracias.